La mente tiene una naturaleza muy curiosa. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente tu mente empieza a ir a 100 por hora y comienzas a tener pensamiento tras pensamiento tras pensamiento sin poder parar? Esto suele pasar en la mayoría de veces después de un evento fuerte en tu vida o después de que tus planes no hayan salido como te lo esperabas. Básicamente un evento que te saca de tu centro mental y emocional. Y aquí lo perjudicial es que te puedes dejar llevar por este hilo de pensamientos y puedes terminar teniendo un estado mental nocivo. Esto es algo que nos pasa a todos y me parece raro que nuestra propia mente actúe así, aunque sea dañino para esta misma. Y por esto me gustaría explorar este fenómeno. Respóndeme tú, ¿cómo definirías a la mente? ¿Acaso uno mismo es la mente? Yo soy mi mente, ¿verdad? Yo soy mis pensamientos y me siento identificado por ellos, y estos, conjunto a mis ideas, forman a la persona que yo soy hoy en día, ¿verdad? Pues no, yo tengo una opinión un poco diferente. Déjame explicarte. Yo creo que la mente es una entidad separada a lo que en verdad somos nosotros, a nuestra conciencia. Y esta entidad o la mente existe dentro de nosotros, pero no es nosotros. A la mente se le podría ver entonces como una herramienta externa que nosotros podemos usar cuando creemos más conveniente. El problema es que a veces esta herramienta toma control sobre nosotros mismos y deja de ser una herramienta, porque nosotros ya no la podemos controlar, sino que ella nos empieza a controlar a nosotros. Y esto es el caso de la gran mayoría de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos elegir conscientemente cuándo queremos usar la mente y cuándo no la queremos usar. Es decir, cuándo queremos apagar nuestra mente. Y, dado esto, nosotros no tenemos un control absoluto sobre esta misma. ¿Y a qué me refiero con apagar a la mente? Bueno, me refiero a momentos en los que esta misma se puede volver perjudicial para uno mismo. Por ejemplo, cuando la mente empieza a tener pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, es decir, sobrepensar, y tal vez puede empezar a crear escenarios que en verdad no existen, que a largo plazo puede ser muy dañino para nosotros mismos. Entonces, si nosotros no somos nuestra mente, ¿qué somos? Nosotros somos conciencia. Y antes de seguir adelante, quiero dejar bien claro este concepto y esta visualización de la separación de la mente y de la conciencia, que vendría a ser lo que nosotros somos en verdad. En el libro The Power of Now también se habla de este concepto de la conciencia y que nosotros somos en verdad esta conciencia. Y también se habla de el poder observar a nuestra mente desde un tercer punto de vista, es decir, un punto exterior a nosotros mismos, desde el punto de perspectiva de la conciencia. Es decir, nosotros como conciencia observamos a nuestra mente, que no es nosotros. Es decir, uno verse a sí mismo, uno observarse a sí mismo. Y la idea o el concepto general aquí es simplemente el observar a nuestra mente desde un tercer punto de vista. Es decir, no observar a la mente como si fuéramos nosotros mismos, sino como si fuera una entidad separada, que es lo que es en verdad. Porque de esta manera nosotros podemos hacerlo de una manera más objetiva, ya que estaremos observando a otra persona, digámoslo así, y no a nosotros mismos. Y esto, en consecuencia, nos ayuda a ver la reacción que nosotros tenemos o los patrones mentales que surgen a la luz cuando observamos un cierto estímulo o cuando nos encontramos en alguna situación específica. Y estas reacciones que nosotros lograríamos observar nos ayudarían a entendernos mejor a nosotros mismos. Preguntas como ¿por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿O por qué queremos tanto lo que queremos? Son respondidas. Hay una voz dentro de todas nuestras cabezas, los procesos involuntarios que no nos damos cuenta que podemos parar. Tú podrás de vez en cuando encontrarte con gente por la calle que está gritando simplemente. Y tú piensas, esta gente tiene algo mal aquí, no está muy bien en la cabeza. Pero no son muy diferentes a ti, porque todos tenemos de hecho esta voz interna que juzga, que comenta, que especula, que les gusta, que disgusta, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente que ellos lo hacen en voz alta y uno lo mantiene dentro de su cabeza. Esta es la mente. Y esta mente, esta voz que existe dentro de nosotros, no somos nosotros, no es nuestra conciencia, sino es esta herramienta a la cual nosotros le hemos dado una voz y confundimos con lo que en verdad somos nosotros. Bueno, ¿y de qué sirve esta separación entre la mente y la conciencia, es decir, lo que nosotros somos? Bueno, básicamente es que la mente debería servir como una herramienta, pero a veces o en ciertos momentos nos vemos nosotros controlados por esta herramienta.
Es decir, no nos encontramos en un estado de claridad mental. Hace un rato yo estaba hablando sobre el observarse a sí mismo desde un tercer punto de vista, o observar a la mente desde un tercer punto de vista, y ahora quiero ampliar un poco más esta idea. En el momento en el que uno decide observar a su mente y a sus pensamientos, ocurre algo muy interesante. Constantemente nosotros estamos siendo bombardeados por pensamientos. Nos es muy difícil tener un espacio en el tiempo en el que no estemos pensando en realmente nada, ¿verdad? Siempre va a salir un pequeño pensamiento de alguna dirección que se va a llevar nuestra atención. En el momento entonces de observarnos, este pensamiento que estamos teniendo en este momento lentamente se va disolviendo y deja atrás un espacio blanco vacío, ¿no? Y mientras más nosotros observamos a nuestra mente, sin juzgar, sin pensar, solo observar, este espacio blanco se va haciendo más grande, más grande, más grande, y esto es a lo que yo llamo claridad mental. Un método muy conocido para lograr esto es la meditación. Y de hecho es la meditación que muchos le llaman como Mindfulness Meditation, que es una de las varias opciones o uno de los varios métodos en los que uno puede meditar. Una especie de meditación que nos permite crear este espacio de tranquilidad dentro de nuestras cabezas en el que los pensamientos solo vienen y van sin que nosotros enfoquemos nuestra atención en un específico pensamiento. Antes yo también había hablado de que se puede ver a la mente como una herramienta, y a lo que me refiero acá es lo siguiente. La acción de pensar de muchas personas es en su mayoría repetitiva e inútil, y hasta a veces dañina para uno mismo. Por ejemplo, cuando uno empieza a pensar compulsivamente o cuando uno empieza a sobrepensar sobre algo específico, que puede llevar a la creación de escenarios que en verdad no existen dentro de la cabeza, que vendría a ser un proceso involuntario. Momentos en los que esto provoca una ráfaga de pensamientos que entran y entran y entran a nuestra cabeza y crean esta niebla alrededor que no nos permite ver claramente. En esos momentos nos convendría mucho apagar a la mente y adquirir esta tranquilidad mental, justo en estos momentos en los que más lo necesitamos. Parte 2. Explorando nuestras emociones. La mente tiene otra capa más de profundidad, además de los pensamientos, que vendrían a ser los sentimientos. Nuevamente en el libro The Power of Now también se habla de este concepto de que la mente no está simplemente conformada por los pensamientos, sino también por los sentimientos o las emociones y todos los patrones subconscientes que vienen con ellos. Bueno, ¿y qué son las emociones específicamente? Las emociones se las podría ver como el resultado de la reacción entre tus pensamientos y tu cuerpo. Un ejemplo de esta reacción sería el siguiente. Imagínate este escenario. Tú estás tranquilo en tu vida y repentinamente recibes un estímulo externo que genera una reacción hostil dentro de ti, un pensamiento hostil, ¿no? Este pensamiento hostil crea una carga de energía dentro de tu cuerpo. Este cambio de energía dentro se lo puedes sentir claramente, que muchos lo llamarían como ira. Esta respuesta que nosotros tenemos se debe a que el cuerpo se está preparando para pelear, en este ejemplo concreto. Es decir, que las emociones son el resultado entre los pensamientos y el cuerpo. Entonces, de alguna manera, las emociones y los pensamientos están relacionados, ¿verdad? Pero a veces surgen problemas en los que no son congruentes en lo absoluto. A veces, en una situación, nuestra mente dice que sí, mientras que nuestras emociones dicen que no. Momentos en los que estamos muy lejos de tener claridad mental. En estos momentos yo he encontrado que la emoción representa el verdadero estado en el que uno se encuentra y que la mente nos cuenta una mentira que pudo haber sido creada tanto consciente como inconscientemente. No es que la emoción te vaya a mostrar la verdad definitiva de quién eres, sino que simplemente te va a permitir ver el estado mental en el que te encuentras en aquel momento. Esto se debe al hecho de que a veces nuestra mente subconscientemente crea historias para protegernos a nosotros mismos. Y de ahí nacen estas incongruencias entre la mente o los pensamientos y los sentimientos y emociones. Ahora que ya entendemos más o menos la creación de las emociones y también la relación entre estas mismas y los pensamientos, podemos observar un problema concreto que muchas personas sufren hoy en día. Como habíamos visto, una emoción representa un patrón de pensamientos que ha sido energizado por el cuerpo. Y esta carga de energía es bastante fuerte en la mayoría de sus casos, y esto dificulta el estar realmente presente o el poder también observar a nuestra mente desde un tercer punto de vista, como habíamos comentado antes.
Es decir, que no tenemos o no nos encontramos en un estado de claridad total. Estas cargas emocionales quieren tomar control sobre ti y usualmente lo logran si es que no existe suficiente presencia dentro de ti. Si es que esta carga emocional te logra alar, ella, junto con tu mente, empiezan a crear un círculo vicioso dentro de ti que empeora todo. Veamos este concepto del círculo vicioso con el ejemplo que habíamos visto antes de la ira. Habíamos dicho que primero uno recibe un estímulo que genera este pensamiento de hostilidad. Este pensamiento en sí reacciona con el cuerpo y de ahí sale la emoción, es decir, la ira que nosotros sentimos. Después de esto, esta ira que ha sido generada en nuestro cuerpo influye a nuestros pensamientos del mismo modo. Y estos pensamientos influyen de nuevo a nuestras emociones. Y así se van alimentando mutuamente y este círculo va creciendo y va creciendo más. Y es fácil para uno darse cuenta en lo peligroso y dañino que esto puede llegar a ser. Uno de los métodos que a mí personalmente me ha ayudado a evitar estas situaciones, esta creación de círculo vicioso y a cultivar más presencia en mí mismo, ha sido el de la meditación o mindfulness meditation. Y conciencialmente ese es el tema del siguiente video. Entonces, si es que te interesa, suscríbete y nos vemos la siguiente vez.